Bueno, abuelo, ¿cómo se vivía en Artigas durante la dictadura? Concebía. Hubo parte de la población estaba conforme porque andaba más tranquilo, por ejemplo, de noche salían, había más tranquilidad, no había tanto desorden, tanto. Pero mucha gente no estaba conforme porque no eran del lado de ese, ¿viste? Estaban en desacuerdo. Habían desconformidades y conformidades, en la palabra. Ah, Bien, ¿y qué restricciones tenían las personas? Restricciones, por ejemplo, estaba trabajando en el banco, nosotros en ese tiempo teníamos que ir al régimen militar, teníamos que ir al cuartel a presentarnos allá, después y levantar en la comisaría la llave de la caja de tesoro, por ejemplo. Yo que era tesorero tenía que levantar, no podía tener en casa, tenía que dejar en la comisaría, levantar allá y después para abrir el tesoro. Y después de la hora de oficina a presentarnos en el cuartel, todos seguimos por el Ecuador, hasta allá en calle 18 de Mayo y el Ecuador, a presentarnos como que habíamos cumplido el horario. Y ahí nos venía el capitán, nos pasaba lista y quedamos listos, quedamos libres. No veníamos para la casa. Era un régimen, como 90 días era así, el régimen militar, estaba en una palabra, ¿no? La, ¿Y alguna restricción tipo de entretenimiento? Entretenimientos. Eso creo que había algo de deporte, había así un poco de deporte, medio. Todo, había así la parte deportiva y ese entretenimiento, entonces había, se podía apreciar O sea, pero estaba restringido. todo restringido el horario no había, por ejemplo, había un horario ¿cómo es? Para las fiestas, todo eso, para no ver gente que aglomeraciones y que pasaba de bebida alcohólica, todo eso, ¿no? Era bastante controlado esa parte. Muy bien. ¿Recordás cómo era la educación? La educación, la educación era buena, era buena. A los que cumplían, era buena. Había que cumplir toda a la ley que estaban aplicando, ¿no? Al régimen que estaban aplicando, al régimen. Bien, ¿y cómo la gente se entretenía en general? Tipo los jóvenes y eso. Era todo más controlado, ¿no? Todo más controlado. Sí, se había entretenimiento, pero era todo más controlado, con más respeto, tenía más temor de que si se pasara lo llevaran preso, ¿viste? Era todo más controlado. Muy bien. Y bueno, vos ya contaste que vos tenías una obligación en el gobierno, ¿no? Sí, la obligación de hacer todo esto. La obligación de trabajo, Sí. sí, la teníamos. ¿Y qué tipo de oportunidades laborales habían? Oportunidades laborales. Bueno, es en el tiempo del cuartel ahí de los militares había que anotarse para pedir trabajo, todo eso, y en la intendencia también le daban quincenas. Todo por quincena. Por quincena le daban trabajo a la gente. Sí, bueno, está. Eh, ¿Y cómo fue cuando terminó? Cuando terminó, hubo como de las elecciones fue lo que se ganó ¿cómo era? Hubo elecciones, llamaron elecciones y salió, no sé quién fue el presidente, no fue Jorge Valle, no, Jorge Valle o este otro, Sanguinetti, ¿no? Uno de esos fue que ganó, no me acuerdo bien. Bien. Y bueno, vos ya contaste que vos tenías una obligación en el gobierno, ¿no? Sí, la obligación de hacer todo esto. La obligación de trabajo, Sí. sí, la tenemos.
¿Y qué tipo de oportunidades laborales habían? Oportunidades laborales. Bueno, eso en el tiempo de del cuartel de REC, ahí de los militares, había que anotarse para pedir trabajo, todo eso, y en la intendencia también le daban quincenas. Todo por quincena. Por quincena le daban trabajo a la gente. Sí, bueno, está. ¿Y cómo fue cuando terminó? Cuando terminó, hubo como de las elecciones fue lo que se ganó ¿cómo era? Hubo elecciones, llamaron elecciones y salió, no sé quién fue el presidente, no fue Jorge Valle, no, Jorge Valle o este otro, Sanguinetti, ¿no? Uno de esos fue que ganó, no me acuerdo del presidente que fue. Sí. Hubo elecciones y empezó la normalidad de vuelta salió de la dictadura militar. No hubo ninguna celebración, no decirlo así. Celebración para la gente política, para todos los que eran no estaban de acuerdo con la dictadura, celebraron, sí, en todo el país. Gracias, abuelo, por la entrevista. Bueno, son 500 pesos. Ah. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Hablas con Humberto Couto, cédula de identidad 3.128.244-3. Militar retirado del arma de comunicaciones. La primera pregunta que te haré es, ¿cómo se vivía en Artigas durante la dictadura? Para decirte mejor, yo durante la dictadura viví en Bella Unión. Te voy a dar datos de Bella Unión, que para mí es donde fue mi casa, ¿viste? Yo me casé y me fui a vivir a Bella Unión con mi señora y ahí tuvimos el resto de la dictadura. ¿Qué restricciones tenían las personas? Las restricciones de todo gobierno, que el gobierno militar, ¿no? La persona, había días que había noches, que había días de hora de queda y todo eso, y la gente cumplía, trabajaba, todo lo que tenía que hacer, pero tenía que hacer con respeto a las nuevas directivas de la dictadura. ¿Cómo era la educación en esa época? La educación venía de educación primaria nomás. Se siguió durante todos los años dando la misma enseñanza a los niños como si fueran democracia. ¿Cómo era la diversión entre los jóvenes? Y la diversión era poca, porque veníamos de poca diversión. No había casi tele, no había... La gente se reunía, iba a algún baile, lo que sé. Y era eso nomás, la gente no... Y jugaban, y lo que sé. Y los más grandes, los chicos a la escuela y los grandes al liceo. ¿Tenían alguna obligación con el gobierno? La gente tenía el deber de obedecer lo que el gobierno les pedía, ¿no? Lo que sé, si a las 10 tenían que estar en la casa, si te atajaban en la ruta y andabas sin documento, bueno, tenías que andar con el documento, te pedían documento. Si hacías paso de frontera, te hacían una lista de los viajeros, las agencias de servicio también hacían lista, sacaban lista de los viajeros para Montevideo, para Artigas, para lo que fuera, ¿viste? ¿Qué oportunidades de trabajo había? Y las mismas que hay hoy, ¿no? La misma, que si no se trabaja, si no se abre fábrica, no hay trabajo. En Bella Unión abrieron varias fuentes de trabajo, porque ahí es un local dedicado a
a las cooperativas, ¿viste? Muchas cooperativas se formaron y fueron arreglando la forma de trabajar allí. Acá en Artigas, como siempre, hasta ahora creo que se depende de la intendencia y del ejército y de la policía. Y ahora que hay la piedra que lleva un poco de gente, pero después era normal como acá, como ahora. ¿Cómo te sentiste cuando terminó? Y yo verdaderamente estaba en la fuerza, me sentí bien. En general no había trabajo, la desocupación era muy grande, la represión en las calles, no dejaban la gente transitar, continuamente estaban llevando presos, era una vida muy difícil, no había libertades sindicales ni libertades de ninguna índole, ni siquiera para hacer una simple reunión había que pedirle permiso a la jefatura. Y venían a corroborar a ver si realmente era una reunión de familiares y no era un acto político. Bueno, la política estaba totalmente prohibida. Las restricciones eran políticas y eran sindicales y eran en todo sentido. Era una dictadura férrea, una dictadura que no permitía a la gente ser libre. Básicamente, cero expresión. Sí, cero expresión, cero mostrar desconforme, hasta porque si decías que había un pozo en la calle te llevaban por protestar porque había un pozo en la calle. La educación era muy difícil porque pagaban muy bajos salarios, no había dinero ni siquiera por una tiza, entonces los maestros reclamaban, iban presos, hacían paro, era muy cortada. La educación era muy difícil. Los niños pasaban más en casa que en la escuela. Claro, claro. Sí, sí. Bien. Al principio cero, no había reuniones bailables, no había nada. Después empezaron a habilitar y había algunos bailes y otros, pero corría ese riesgo de salir del baile y que en vez de una noche feliz terminabas preso. Y los impuestos siempre fueron lo mismo. ¿Algo más? ¿Algo que pedía el gobierno explícitamente? No me acuerdo, algo explícitamente no. Muy pocas, porque el país entró en retroceso al no haber libertades acá. Más de la mitad de los países que comercializaban con Uruguay dejaron de hacerlo. Y al no haber exportaciones, tampoco había importaciones. No había ni exportaciones ni importaciones, muy pocas. Entonces no había mano de obra activa, no se podía protestar, entonces no había trabajo, había miseria. Me sentí muy aliviado porque siempre pensaba que algún día iba a ser padre, tener un hijo, y me gustaría que mis hijos estuvieran todas las restricciones y todas las peripecias que yo pasé en ese periodo. Muchas gracias, bueno. ¿Cuál es tu nombre y edad? Bueno, mi nombre es Ariel y tengo 55 años. ¿Cómo se vivía en Artigas durante la dictadura? Bueno, durante la dictadura yo prácticamente era muy joven, tenía 6 años. De esa época no recuerdo mucho, pero por lo que decían mis padres, que son más viejos y vivieron en esa época, acá en Artigas se vivía bastante bien. ¿Qué restricciones tenían las personas? Bueno, las restricciones que habían eran, por ejemplo, no se podía andar a la calle a partir de, creo que era de las 21 o de las 22 horas, por ahí no se podía más andar en la calle. No se podía ver grupos en las esquinas, no se podía usar el pelo largo,
deberían andar rasurados también, afeitados. Y bueno, y cualquier otra acción que fuera contra ese régimen que estaba en ese momento. ¿Cómo era la educación en esa época? Bueno, la educación era bastante austera, bastante severa. Ibas a la escuela y bueno, aunque tenías pocas limitaciones en el sentido económico de que de vez en cuando no tenías muchas cosas para digamos, en lo material, pero te exigían en lo Académico. No, te exigían en el tema de estudio, entonces, y la conducta, sobre todo, en esa época mucha gente salió, profesionales salieron de ahí, de la época de la enseñanza durante la dictadura, porque vos ibas y te enseñaban, o sea, vos tenías que sí o sí aprender y era un aprendizaje bastante bien. Para mí, por lo menos en mi época, fue bastante bien. ¿Era obligatoria? Sí, o sea, era obligatoria entre comillas, ¿no? No era que te exigían que fueras a la escuela, pero prácticamente era así, prácticamente era obligatorio. Aparte, ibas porque dependías de la asignación familiar, que era un recurso extra que entraba a la casa, ¿no? ¿Cómo era la diversión entre los jóvenes? Bueno, la diversión para mí los años 80, por ejemplo, fue la mejor época de mi vida, ¿no? Los años 80, por eso se vive la noche de la nostalgia y todo lo demás a partir de esa época. Y bueno, para mí yo lo viví bien, en realidad lo viví bien. ¿Tenían alguna obligación con el gobierno? Bueno, yo prácticamente no tenía ningún tipo de obligación con el gobierno. Y creo que mi familia tampoco, se hacía lo que se ordenaba no era lo que se ordenaba. Vivías una vida un poco más restrictiva que ahora en democracia, pero no era tan difícil tampoco. Si no estabas contra el régimen, creo que ¿Estabas bien? estabas bien, sí. ¿Qué oportunidades de trabajo había? Bueno, las oportunidades de trabajo eran muy pocas, sí, eran muy pocas. No había mucho laburo, por eso mucha gente se iba joven a buscar trabajo en Montevideo o irse a otros lugares de Brasil. Yo en mi caso particular tuve hermanos que fueron a trabajar a Brasil y yo mismo con 16 años me entré en el 84, me fui a Montevideo a ingresar a la escuela de comunicaciones y bueno, y viví la transición de la dictadura hacia la democracia. ¿Cómo te sentiste cuando terminó la dictadura? Como te digo, para mí no influyó, no tuve mucho, o sea, no influyó demasiado para mí el tema de la dictadura porque no lo viví a pleno como lo vivió mis padres, por ejemplo, o gente mayor que yo. Yo tenía una edad muy corta, entonces no recuerdo mucho de esa época de la dictadura. Yo agarré prácticamente de la transición de la dictadura a la democracia y bueno, por lo que vi, por las elecciones que se ganó el doctor Julio María Sanguinetti, 85, perdón, la gente la tomó, toda la población en general tomó muy bien. ¿Cómo vio la época de los arcades? Bueno, en esa época yo estaba en Montevideo y sí, jugaba al Flipper, al Pac-Man, eran juegos en máquinas grandes, íbamos a Las Vegas en Montevideo, jugábamos al bowling, y era muy divertido, inclusive te da cierta nostalgia esos juegos. ¿Cuánto gastó en las maquinitas jugando? Bueno, y en aquella época, llegado al precio actual, habría gastado 2.500 pesos por mes. ¿Y en general jugaba solo en un lugar o...? No, teníamos distintos lugares porque había bares, había el juego
de excelencia, Montevideo por ejemplo era Las Vegas, pero había bares por todo Montevideo que a veces llegabas y te ponías a jugar en la maquinita. En cualquier lugar. En cualquier lugar, claro. ¿Cómo se vivía en Artigas durante la dictadura, man? Se vivía no muy bien. ¿No muy bien? No, ¿Cómo así? porque que era todo difícil. ¿Todo difícil? Todo difícil y no tenías mucha libertad. Ok. ¿Qué restricciones tenían las personas en la época? Tenían muchas. Por Muchas. ejemplo, los hombres no podían usar pelo largo, ni barba. Ah, Y cuando iba al liceo, el pelo de los varones no podía tocar el cuello de la camisa, porque era camisa antes. Y el pelo de los varones no podía tocar el cuello de la camisa. Y las muchachas, las niñas, las alumnas, la jumper, que era una jumper o la pollera, tenía que ser de la rodilla para abajo. De la rodilla para arriba no. Y muchas cosas, pues, por ejemplo, muchas restricciones había en todo. No podías expresarte mucho. Tus ideologías no podías expresarte porque no había, te llevaban preso. no había libertad de expresión. No había libertad de expresión. Ok. ¿Cómo era la educación en esa época? La educación, creo que era buena, no sé, no me acuerdo, pero creo que era buena. ¿Crees que era buena? Creo que era. Ok. ¿Cómo era la diversión entre los jóvenes? No era mucho, porque no podías, por ejemplo, ahora que no podías estar muchos juntos así porque llegaba la policía y te corría o te llevaba preso. Era muy poco la diversión que había. Ok. ¿Tenían alguna obligación con el gobierno? ¿Algo que tenían que hacer sí o sí o te metían preso? ¿Qué tenías que hacer con el gobierno? ¿Qué te obligaba a hacer? Ay, no me acuerdo. No sé, tenías que... Ay, no me acuerdo. No me acuerdo eso. Ok. ¿Y qué oportunidades de trabajo había? Muy poca. Muy poca. Muy poca. Los ricos eran bien ricos y los pobres eran bien pobres. No había casi nada. Casi que nada. Eran casi que miserables. Sí. ¿Y cómo te sentiste cuando terminó la dictadura? Bien, feliz, porque Feliz. vos podés tener expresión, podías expresarte. No eras oprimida. Hola, yo soy Leandro Mateo de los Santos, soy el alumno de primero de bachillerato de informática, BQ, y quería hacer unas preguntas sobre su experiencia sobre la dictadura que hubo acá en Uruguay. Primero que nada quería preguntarle cuál es su nombre y a qué se dedica hoy en día. Fernando Cara, y soy profesor particular en varias materias, pero bueno, pero en general en matemática y bueno, algo de historia. Tengo alumnos que desde que empezaron a la escuela vienen acá a hacer deberes. Es eso. Ok, muchas gracias. Bueno, empezamos con las preguntas. Sí. Okay. ¿Cómo se vivía en esa época? ¿Cómo se vivía en Artigas? ¿Cómo era en sí cómo era la estadía? En Artigas en aquel momento, pese a ser un pueblo chico, porque estamos hablando de casi 50 años, igual, por el mismo hecho de ser un pueblo chico, se sentía igual el peso de la dictadura que había penetrado a todo nivel, porque no solo gente que había perdido su trabajo, su empleo, ya sea en lo público o en lo privado, por persecución de la dictadura, sino que también eso trajo aparejado unas ciertas dificultades en las relaciones entre familias,
Familias que estaban en cierto modo comprometidos en el sentido de que eran opositores, con familias que tenían ciertas afinidades ideológicas con la dictadura, generaron muchas diferencias, distanciamientos, hasta entre parientes hubo distanciamientos. Entonces, pese a ser un pueblo chico, que por otro lado, al ser un pueblo, en ese momento la ciudad era mucho más chica, obviamente, de lo que es ahora, también se conocía más a las personas. Entonces había más empatía entre los grupos familiares, pero todo esto trajo aparejado muchos distanciamientos entre varios miembros de determinadas familias. Esto afectó tipo a las familias, amistades y todo, pero conflictos en sí. O sea, por supuesto. Y mucha gente que en definitiva no tenía intenciones de alejarse, supongamos, de algún pariente que había tenido alguna militancia que en ese momento estaba prohibida, sino que los otros de repente tenían gestos de solidaridad, pero tenían temor de que ellos de repente trabajaban en la esfera pública, de que si los veían próximo a una de esas personas, los podían correr a ellos también. Entonces eso provocó todo un fraccionamiento de toda la sociedad en pequeñas células. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles eran las restricciones durante la dictadura? Bueno, las restricciones fueron a todo nivel, desde la movilidad social, desde la movilidad de las personas en su día a día, en el trabajo, en los estudios, en las actividades deportivas. Todo siempre estaba como la sombra de la dictadura detrás de todos los eventos que sucedían en aquel momento. ¿Podría decirme algún ejemplo? Siempre, por ejemplo, lo más palpable fue, por ejemplo, que fue lo que coincidió con mi época de estudiante, todos los controles estrictos en el aspecto ideológico y disciplinario fundamentalmente. Y también se empezó a notar la merma de la calidad de la educación y el deterioro, llámese edilicio, de la calidad de educación en general, un empobrecimiento total de la educación. Y hablando de la educación, ¿cómo era la educación de ese momento? Bueno, a raíz de que muchos de los profesores habían sido destituidos, fueron suplantados por profesores, obviamente, que hubo que recurrir a muchas personas que simplemente eran aficionados de alguna materia y tuvieron que ser llamados para suplir a los profesores destituidos, con el consiguiente deterioro de toda la clase y del nivel educativo que se generaba. Pero eso es un aspecto, es el aspecto de la calidad, pero también en el aspecto disciplinario de la educación era prácticamente imitar a un colegio militar. O sea, los liceos en aquel momento, la disciplina que reinaba en todos los liceos era prácticamente una disciplina militar. O sea que, por ejemplo, cuando usted iba a estudiar en el liceo los tenían muy controlados. Sí. Fue lo que te había comentado, desde la altura del cabello, que no podía tocar el cuello de la camisa, la corbata, haciendo hincapié permanentemente con el uniforme, cualquier desavenencia con algún profesor era motivo para faltas disciplinarias, pero muy graves. Lo vuelvo a repetirte, era como un régimen militar dentro del liceo, que es algo civil, no era militar. Ok. Cambiando un poco el tema, ¿cómo era el entretenimiento de esa época? ¿Cómo la gente se entretenía? ¿Tipo si iba a baile? Bueno, depende un poco de la edad, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, que éramos muchachos en aquel momento, por lo general acá en el interior la mayoría de la gente juega al fútbol. Cuando uno lo jugaba en forma informal, en cualquier campito, en cualquier cancha por ahí, no tenía nada, no tenía muchos controles. Pero si lo hacías en forma más reglamentaria, vamos a decir, si participabas de un cuadro, hasta los cuadros de fútbol tenían ciertos controles por parte de la dictadura. O sea que si de repente yo voy y le digo a mis amigos, vamos a aquel campito, no pasaba nada. Si era una actividad informal, normalmente lo que veías era algún tipo, un policía vestido a la paisana, que uno se daba cuenta que estaban controlando todos los movimientos de las personas que estaban ahí en ese momento. Pero en la parte oficial, o sea, del deporte, del fútbol, de las divisionales acá y todo, estaban metidos también, toda la dictadura estaba metida hasta el fondo en todas las actividades deportivas de ese momento. Y en la parte informal era independiente de la edad, por ejemplo, si yo con 15 años
por ahí yo iba al campito a jugar y no me pasaba, no me controlaban casi nada. ¿Era lo mismo que si fuera alguien de 25 a jugar? No, normalmente personas un poco mayores, ya porque tenemos que ser sinceros en el sentido de que, bueno, muchas personas que en ese momento no sé, podrían tener entre 20 y 25 años, de repente habían estado en algún momento en la militancia política, cosa que no sucedía con muchachos de 12, 13 años. Ok, y bueno, con esto pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles eran las obligaciones que les daba el gobierno? O si es que tuvo alguna obligación que le dio el gobierno. Claro, no, eso era más bien con personas que estaban vinculados. Nosotros no teníamos ninguna vinculación con el Estado en todos los órdenes, ya sea a nivel nacional, departamental, nunca tuvimos ninguna relación. Pero sí sabíamos por comentarios de grupos de amigos y todo, que las restricciones eran muy severas en todo sentido. Era más o menos el modelo de un liceo militar llevado a todos los órdenes de la vida, ya sea en el trabajo, en la educación, en el recreo, en los momentos de diversión, de entretenimiento, siempre estaba como la sombra de la dictadura por detrás de todo. Okay. Bueno, pasamos a lo siguiente. ¿Cuáles eran las oportunidades de trabajo de aquel entonces? A consecuencia de todas las medidas económicas llevadas adelante por la dictadura, hubo un retroceso muy importante que ya se venía generando desde varios años atrás, una pérdida salarial importantísima, y a partir del golpe ahí realmente, porque toda actividad sindical en el sentido de reivindicar subas de salario y todo eso quedó totalmente destruido todo. Eran todas actividades que no estaban permitidas, entonces obviamente que hubo un deterioro de todas las relaciones laborales que como país nos llevó 30, 40 años poder reconstruir todo ese tejido sindical, empresarial, social en definitiva. Ok. Última pregunta. ¿Cómo usted se sintió cuando terminó la dictadura? Con un gran alivio, porque máxime que aquí en el hogar acá familiar habían muchas personas que tenían ciertos controles por parte de la dictadura, por su militancia opositora claramente, pero aparte coincide con la llegada de nuestra juventud, la posibilidad de empezar a militar políticamente, cosa que había estado totalmente vedada en los años anteriores. Entonces fue un gran alivio para todo el grupo familiar y para todo el entorno de amigos y conocidos que visitaban normalmente nuestra familia acá. Bien, esas serían todas las preguntas que tengo para usted. Muchas gracias por contestarlas. No, por favor, gracias a ti. ¿Cómo fue tu experiencia dentro de la dictadura? Sí, la dictadura, yo era joven cuando terminó la dictadura, pero nada que se pudiera rescatar que fuera bueno. Se cortaron las libertades, los derechos. ¿Cómo eran las fiestas? O sea, las fiestas en general, bailes. No, en eso no había diferencia, era lo mismo que ahora. ¿Cómo era la educación? La educación era un poco más buena que ahora. Se exigía más, se enseñaba más. Claro. ¿En qué te exigían o obligaban a hacer? No te exigían ni te obligaban, te cortaban los derechos, vos sabías lo que no podías hacer. En caso contrario, se complicaba la cosa. La libertad de expresión era una de ellas. ¿Cuáles eran los actos violentos que ocurrían? En la dictadura los actos violentos fue por parte de los dictadores. Violaron los derechos humanos, secuestraron niños, madres, mujeres embarazadas, torturaron. Ellos eran los que hacían los actos violentos. ¿Cuáles y cuántas fueron los cambios en Artigas luego que terminara la dictadura?
En Artigas, como en todo el Uruguay. Cuando se va la dictadura, tenemos la libertad que con ellos no las tenemos. Libertad de expresión, de reclamar derechos, libertades. ¿Alguna otra cosa que me quieras comentar? No. Nada. Ojalá no vuelva más la dictadura a este país. Podamos seguir viviendo en democracia. ¿Cómo te sentiste viviendo en la dictadura? Bueno, molesta, incómoda, con miedo. ¿Cómo eran los bailes en esa época? Bueno, en esa época yo no concurría a baile, yo tenía niña chica, pero los bailes seguían como siempre. ¿Qué restricciones habían en esa época? No podíamos salir a calle, no se podía opinar, teníamos que presentar documentos, como que no podíamos opinar sobre la libertad que teníamos. ¿Cómo era la educación? La educación era buena, los maestros eran bastante exigentes, pero era buena la educación. ¿Qué actos violentos ocurrieron? Bueno, muchos habían secuestros, muertes, secuestraban a la gente, torturaban, secuestraban niños. Eso es lo que yo sé. ¿Qué cambios hubo en Artigas cuando terminó la dictadura? Hubo varios cambios buenos, hubo como libertad para un andar, para desplazarse, para hablar, porque muchas cosas no se podía. Es mejor, muy bueno. Pregunta, ¿cómo te sentiste viviendo en la dictadura? Bueno, en una etapa de mi vida en la dictadura, cuando era estudiante, concurría al liceo, éramos privados de muchos derechos. Había cosas que no podíamos hacer, nos controlaban, nos decían hasta cómo vestirnos, no podíamos tener el pelo a gusto. El pelo largo, con el pelo tocando el cuello de la camisa, esas son las cosas que recuerdo. Lo del sentimiento, bueno, era como empezó, o cuando empezó, yo era muy chico, era escolar, no sé, lo que sí empecé a notar, siendo adolescente y joven, es que muchas cosas no estaban permitidas sin razón que pudiéramos entender. ¿Y cómo eran las fiestas? Y de la misma forma, los jóvenes igual siempre encuentran, no sé qué fiestas se refieren, pero la fiesta de los jóvenes, los cumpleaños 15, podemos decir que eran iguales ahora, pero siempre habían limitaciones, a veces no entendibles. En algunos momentos y en algunos lugares no se podía estar reunido en la calle, en una esquina, donde había más de 3, venía la policía y los mandaba para la casa o los llevaba detenidos. Esas eran las complicaciones que había. ¿Y la educación? Y la educación seguía esa línea, muchos profesores en ese momento fueron separados, destituidos, porque tenían un pensamiento diferente a lo que quienes gobernaban de esa forma llevaban adelante, y eso privaba de aprender, privaba de desarrollarse, de estudiar correctamente la historia, el que le gustaba la lectura, la literatura estaban prohibidas algunas cosas, había muchas limitaciones. ¿Qué te obligaban a hacer? Y esas cuestiones del uniforme,
eran estrictos en todos, los jóvenes no tenían o no podían tampoco expresar sus derechos. Hoy, haciendo un comparativo, los alumnos y los jóvenes tienen estatutos que marcan sus obligaciones y sus derechos. En aquel momento nos marcaban solo obligaciones, derechos no. ¿Y los actos violentos que ocurrían, cómo eran? Bueno, en nuestro medio no fueron muchos los que se podían ver, pero sí podíamos enterarnos que donde trabajadores, por ejemplo, hacían alguna manifestación de forma pacífica, una marcha, una caminata, lo que sucedía en Montevideo, por ejemplo, era muy común que que los reprimían con violencia, ¿no? Venían las fuerzas de la policía y del ejército a golpes y los detenían sin razón. Y última pregunta, profe. ¿Qué cambios hubo en Artigas cuando terminó la dictadura? Cuando terminó fue un acontecimiento para todo el país muy importante. Paulatinamente, digamos que las organizaciones sociales volvieron a vivir, porque trabajaron algunos como sindicatos, como organizaciones de jóvenes en la clandestinidad, volvieron a ser legales y bueno, eso le permitió a la sociedad, entre otras cosas, disfrutar de un modo de vida que es la democracia. Muchas gracias, profe. Bueno. ¿Cómo te sentiste viviendo en la dictadura? Bueno, en la dictadura, en verdad, yo tenía 10 años cuando empezó la dictadura. Yo directamente viví lo que me contaron mis familiares, ¿viste? Yo no. Ya en la parte de seguridad me parece que era más segura en esa época. Al haber poco movimiento, estaba muy limitada la parte de los movimientos, entonces te generaba una cierta seguridad en ese momento. Esa es la sensación que yo tengo. Yo no viví, empecé a vivirla a los 10 años, te digo. ¿Cómo eran las fiestas en ese tiempo? Bueno, las fiestas, en verdad, como te dije, yo tenía 10 años en esa época, no frecuentaba mucho las fiestas. Empecé a ir después cuando llevaba como 4 o 5 años. Y era también, como usted decía, muy limitada el tema de los horarios, las músicas tenían cierto... tenía que cumplir algunos requisitos, no eran todas las músicas que podía pasar, los horarios también eran muy controlados y también siempre pasaba por el tema de seguridad, me parecía que era más seguro en ese país. ¿Cómo era la educación en ese tiempo? Bueno, la educación, yo no sé si era mejor o peor que era de ahora, lo que te digo que era diferente a lo que es ahora. Referente, por ejemplo, al uniforme, era más exigente, exigían un poco más en aquel tiempo, tanto en el liceo, en la escuela, exigían más el uniforme, las faltas eran más rigurosas, los actos también exigían mucho más, tenías que ir a los actos, ¿no? Hoy no están obligatorios, era diferente, no sé si es mejor o si es peor, pero que era diferente, era diferente. ¿Qué te exigían o obligaban a hacer en esa época? Bueno, la parte de estudio era fundamental, ¿no? El estudio era fundamental. Y te obligaban, la verdad que yo no tengo recuerdo de que me obligaran a hacer algo. Todos los horarios, respetar los horarios, no puedes estar tan de noche por acá, pero fundamental en la parte de los estudios sí era obligatorio. ¿Cuáles eran los actos violentos que ocurrían en esa época? Bueno, como volviendo siempre al principio, viste que cuando empezó yo era muy chico, particularmente no tuve ningún tipo de violencia o que me obligaran a hacer algo, pero sí tengo conocimiento de que
hay gente que sufrieron diversos tipos de violencia, ya sea por los políticos, por pensar de forma diferente, o escritores, músicos que pensaban diferente, se les castigaba, es la parte de hasta presos iban, ¿viste? Y nosotros no tuvimos, en mi familia, por suerte, no tuvimos nada de ese tipo de cosas, ¿viste? Pero sí conozco gente que tuvieron, personas que hasta desaparecieron, hasta ahora se escucha ese tipo de cosas. Nosotros particularmente no tuvimos ese tipo de violencia, pero sí sé que hubo ese tipo de violencia, y que se registraron y que hasta el día de hoy se reclama, pues. ¿Qué cambios hubo en Artigas cuando terminó la dictadura? Bueno, hubieron varios cambios, pero fundamentalmente la parte de la libertad, mucho más libertad, se podía hacer horarios, la parte laboral también empezar a formarse los sindicatos, no había formar un sindicato, esta parte fue fundamental, que los sindicatos podían trabajar, la educación también, te permitían un poco más de cosas, el uniforme era más permitivo ahora que antes, te permite más cosas que antes no te permitían, pero fundamentalmente la parte laboral y eso, y un cambio grandísimo en esa época, podía formarse en sindicato, trabajar, exigir más sus derechos, que antes no podía.